Mucho gusto, mi nombre es Saúl Espinosa San Martín y voy a hablar sobre los inicios de los derechos humanos. Los derechos humanos se atribuyen a la existencia propia del ser humano. Sin embargo, la concepción de derechos humanos no se origina con la existencia del hombre. Como primer precedente para la concepción de derechos humanos, tenemos el año 1539 a.C., donde Ciro, quien fue un conquistador de la antigua Babilonia, llegó a Constantinopla, que actualmente, de manera geográfica, es de Estambul. Se puede decir que es el primer gen de los derechos humanos, debido a que en una piedra cilíndrica escribió una especie de derechos que pertenecían a las personas de dichos pueblos conquistados. Sin embargo, existen corrientes que establecen que desconocen a Ciro como el gen de los derechos humanos, ya que más que derechos, los que establecían sus normas estaban direccionados a imposiciones de las personas. Luego tenemos el año 1474, un archiduque de Austria llamado Peter Bourgerman, quien administró la ley humana o ley de Dios, donde marcó parámetros y comportamientos que lo llevaron a la horca. Su conducta violó la ley humana o ley de Dios y fue el primer gobernante que se limitó a la acción de agredir a una ley desde un aspecto legalista. En derechos humanos puede ser un precedente, pero de manera muy general, debido a que es un precursor más a los límites del abuso del poder y la normativa. Posterior tenemos la Revolución Francesa en 1789, que trae consigo la expedición de un documento denominado Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un instrumento no internacional propio de Francia. Y en este documento se contiene un referente a derechos fundamentales del hombre y el ciudadano, sin embargo, aún no se habla claramente de derechos humanos. Posterior, en 1914, al término de la Primera Guerra Mundial, se da la necesidad de crear la Sociedad de Naciones Unidas, que nace con el Tratado de Versalles, tratado que no funcionó y posterior empezó la Segunda Guerra Mundial en 1941. Esto es un precedente muy general para los derechos humanos, pero muy importante para la concepción de los mismos. El 26 de junio de 1945 culmina la Segunda Guerra Mundial, primera vez en el mundo que los estados crean una Carta de Naciones Unidas, donde se habla por primera vez del término de derechos humanos en su artículo 1. Carta creada para que no exista agresiones entre los países y se respete la dignidad humana. Recalco que es la primera vez en la que se usa el término de derechos humanos. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la segunda misión de los vencedores era evitar la impunidad de los mandatarios nazis, por lo cual un precedente muy importante para los derechos humanos también es el del 8 de agosto de 1945, el Acuerdo de Londres, Tribunal Penal Internacional de Nuremberg, donde se imputan penas a los jerarcas nazis, se deja un precedente de la hegemonía del poder de los ganadores, pero sin embargo, con este acuerdo entra en crisis algunos principios legales como el principio de legalidad, la seguridad jurídica y la retroactividad de la norma. Muchas gracias.